tal? Es un gusto volver a saludarlos. Hoy vamos a iniciar el tema número 3 de los 5 que nos conforman la materia de desarrollo y evaluación de competencias. Esta es nuestra sesión 5. Cabe recordarles que es importante, si tienen alguna duda o quieren algún apoyo extra, cuentan con la asesoría y la tutoría correspondiente a esta materia. También les recuerdo que es importante que, aparte de sus láminas y del apoyo que tengan en pizarrón, pueden y deben tomar apuntes, los apuntes necesarios, y también recordarles que estamos próximos a hacer nuestra evaluación. Bien, iniciamos entonces nuestra quinta sesión. Y lo primero que vamos a ubicar son los temas que en esta sesión 5 nos van a ocupar. 3 básicamente, hablaremos hoy de amenazas y oportunidades, hablaremos de los puntos fuertes y débiles, y también hablaremos de lo que significa el término participación de mercado. ¿Por qué son importantes estos 3 primeros temas? Cuando un empresario, cuando un administrador necesita conocer a la competencia, es ese conocimiento que nos da gracias a un análisis de las características de la propia empresa y también de nuestras empresas competidoras. De ahí la importancia que vamos a revisar todos estos temas poco a poco con toda la calma, con el interés de que ustedes ubiquen cuál es la importancia de cada una de estas características y ya al final se pueda hacer un sencillo ejercicio que les apoye para entonces conformar una matriz que nos apoye cuando estemos dispuestos a analizar las características de las empresas competidoras. Vamos a dar lectura a los objetivos tanto particular como específico que abordaremos en este tercer tema de la materia Evaluación y Desarrollo de Competencias. Recordemos que nuestro objetivo particular para esta ocasión es que cuando ustedes concluyan el tema número 3 puedan interpretar, derivado de este análisis, todas las características que describen cuál es el nivel de competitividad que tienen las otras empresas competidoras dentro de un mercado y entonces poder hacer comparaciones entre estas. El objetivo específico que nos ocupará en este tercer tema es que ustedes al final del mismo puedan hacer una relación de todos estos elementos que conforman el análisis de la competencia y que también los conozcan y se puedan trabajar a través de ejemplos, con el interés de que no solamente abordemos esa parte teórica, sino que la podamos complementar y reforzar con esa parte práctica. Antes de iniciar con lo que es el primer tema de amenazas y oportunidades, sería interesante dar una breve introducción contestando la siguiente pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un análisis de la competencia? Básicamente, la persona o la organización que quiera conocer quiénes son sus competidores debe analizar todo un conjunto de variables externas. Estas variables externas se debe anotar que son las que afectan fuera de la organización, entre ellas precisamente las mismas empresas competidoras. Y bueno, estas variables externas puede que afecten positiva o negativamente la operación de la misma organización. Y entonces, cuando se conoce o cuando se tiene la oportunidad de abordar estas variables externas a través de ese análisis, tendremos la posibilidad o estaremos en la posibilidad de desarrollar, establecer objetivos y desarrollar estrategias que le permitan a esa empresa dos opciones: enfrentar a su competencia o retirarse de la misma. Y bueno, también nos va a ayudar a establecer estrategias competitivas de mercadotecnia que permitan cualquiera de las opciones o de las decisiones que se haya tomado una vez que el análisis de las características de las competencias se haya dado. Y bueno, la lámina nos sugiere que una compañía debe averiguar todo lo posible de las que son directamente, o de las empresas, perdón, que compiten directamente con la empresa. Y bueno, esto nos va a dar la oportunidad de poder aventajarnos o de poder ponernos o posicionarnos en los primeros lugares o tal vez tomar alguna otra estrategia como puede ser la del seguir a los líderes. La intención o el objetivo básicamente es que cuando se hace un análisis de competencia, vuelvo a repetir y retomo la idea, se tenga la oportunidad de conocer y de evaluar esas variables externas, que de alguna u otra forma la misma empresa puede establecer sus criterios de evaluación.
Pasemos a la siguiente lámina. Y bueno, ¿en qué consiste básicamente el análisis de las características de las competencias que en este tema 3 vamos a abordar? Vamos a tener la oportunidad de hablar de amenazas y oportunidades, de puntos fuertes y puntos débiles. Vamos a hablar o desarrollar el término participación de mercado. Luego, en la sexta sesión tendremos oportunidad de revisar qué es calidad del bien como término. También podremos establecer algunos lineamientos para dar características o determinar las características de los productos. Y también hablaremos de un tema no menos importante y que ha tomado mucho auge y que tiene mucha importancia para las empresas, tanto que producen bienes como servicios, y esto se llama servicio a clientes. Luego hablaremos en una tercera sesión, dentro de lo que es el tema número 3, del término garantías. Hablaremos de canales de distribución, hablaremos de lo que son las campañas comerciales y por último estableceremos algunos criterios de evaluación donde es precisamente la propuesta para que ustedes, alumnos de este cuatrimestre, específicamente de nuestra materia de desarrollo y evaluación de competencias, puedan hacer un sencillo ejercicio con el interés de aplicar todos los términos teóricos que vamos a revisar en nuestras 3 sesiones. Bien, también es interesante revisar algunos puntos que ustedes deben considerar en el momento de que establezcan o planteen un análisis de las características de la competencia. Primero, hay que establecer cuál va a ser la estrategia competitiva de la empresa. Muchas empresas deciden enfrentar a sus competidores más fuertes, otras deciden seguirlos u otras más deciden manejarse en forma alterna. Esto ya va a ser decisión de cada una de ellas o de ustedes como administradores de empresas. También es importante que determinemos algunas formas de la diferenciación competitiva. ¿Cómo me voy a diferenciar o cómo yo voy a establecer como empresa una ventaja competitiva que me haga distinto a los demás competidores? También sería interesante en ese momento, ya que establecimos nuestra estrategia, hablar del término si seremos empresas líderes, si seremos empresas retadoras o si hablaremos de un término como empresas seguidoras de nuestra competencia. También será importante conocer cuáles son las condiciones de esa competencia de acuerdo a la etapa del ciclo de vida de nuestro producto. Eso es bien interesante porque no es lo mismo un producto que está en una etapa de introducción a un producto que está por salir del mercado. También sería interesante establecer algún formato que les permita decir cuál es el perfil de las estrategias que está manejando mi competidor o por lo menos tener un perfil de los datos indispensables de quién es y cómo se comporta mi competidor en el mercado. Y esto nos va a servir de alguna forma como un control interno. También sería interesante poder establecer algún tipo de segmentación y evidentemente con esta segmentación poder evaluar adecuadamente a mi competencia. Bien. Una vez que tengamos en cuenta y tomemos en cuenta siempre estos puntos que anteriormente acabo de mencionar, será interesante poder hablarles cuáles son las etapas básicas de lo que conforma un análisis de competencia. Les comento desde este momento, vamos a revisarlas y cuando lleguemos a nuestra séptima sesión, en donde ya abordaremos el tema de criterios de evaluación, volveré a retomar estas láminas con ustedes para que entonces podamos tener otra vez la base, retomar esta base y así poder hacer un sencillo ejemplo. El punto número 1 de esta etapa nos habla de identificar cuáles van a ser las empresas competidoras que yo voy a incluir en mi análisis de características de la competencia. Esto es, debo determinar quiénes son, qué es lo que producen, bienes o servicios, de qué tipo. También, cuál es su capacidad para poder atraer clientes, tanto actuales como potenciales. Esto es, dar una visión amplia, pero también muy precisa y muy concreta sobre estos términos para identificar. Lo ideal podría ser manejar de 3 a 4 competidores y hacerlo en forma de matriz. Eso ya lo veremos en la séptima sesión.
El segundo punto de nuestra etapa comenta que hay que determinar cuáles son los principales objetivos que se tienen como empresa. Esto es, ¿qué es lo que yo busco en el mercado? ¿Qué posición estoy buscando en el mercado? ¿Líder, retador o seguidor? Y también es importante conocer qué es lo que a mí me está motivando mi comportamiento dentro del mercado. Tal vez tengo excelentes productos que no se han dado a conocer de forma adecuada y entonces el comportamiento que me está motivando como empresa es lanzarlos a través de una campaña comercial que me ayude a que mi mercado meta me identifique de forma más adecuada. El tercer paso de la etapa consiste en identificar cuáles son las estrategias que está siguiendo mi competidor. Estamos hablando desde cuál es la mezcla de productos que están manejando en el mercado. También saber qué niveles de calidad, qué estándares de calidad se están manejando dentro de su producto, bien o servicio, que me sirvan a mí como un estándar para manejar una evaluación. También es importante determinar qué precios se están manejando. Hay empresas que determinan por su liderazgo los precios y entonces sabremos si son precios más arriba de la media, precios que están en promedio o precios que incluso están abajo del promedio del mercado. Eso será importante que en el análisis de la competencia se dé. También hablar de cuáles son los canales de distribución que estas empresas están utilizando para hacer llegar sus productos al consumidor final. Cuáles son los medios publicitarios o las estrategias de publicidad, de relaciones públicas, de promoción de ventas o de ventas personales que está utilizando esa empresa para poder llegar a su consumidor. Y también será importante hablar de otros elementos como son garantías y servicios al cliente. Una vez que ya manejamos estas tres primeras etapas, pasaremos entonces a medir cuáles son las fuerzas y cuáles son las debilidades de mis competidores. Pero previamente yo debo conocer cuáles son mis debilidades y también cuáles son mis fortalezas, con el interés de poder equiparar o comparar qué tienen ellos positivo y qué tengo yo positivo y entonces poder establecer una estrategia que nos adecue a enfrentarlos, a seguirlos o a quedarnos atrás. Y una vez que ya hemos tomado estas 4 etapas, llegaremos a la quinta y última etapa que nos habla que entonces el gerente o los ejecutivos estarán en posición de decidir a qué competidores van a enfrentar y a quienes no pueden enfrentar de acuerdo o dependiendo a los resultados de este análisis previo. Es importante, considero que cuando las empresas están dispuestas a analizar, a conocer y a tomar decisiones en cuanto al comportamiento que tiene su competencia en el mercado, deben ser lo más realistas posibles. No podríamos enfrentar a una empresa que tiene una capacidad de producción 10 veces mayor que la propia, porque entonces estaríamos manejando malas entregas o mal servicio al cliente, por ejemplo. Pero bueno, poco a poco iremos hablando, de acuerdo a los puntos de nuestro análisis, en qué consiste en cada uno de ellos. Bien, pasaremos a, ahora sí, entraremos en materia, abordamos nuestro primer tema, que se llama amenazas y oportunidades. Vamos a determinar o vamos a definir a qué se refiere el término amenaza. Cuando hablamos de amenazas, hablamos de las situaciones o de los acontecimientos que son negativos y que están pasando fuera de la organización. Estos acontecimientos negativos, no pueden ser controlados por la empresa porque están sucediendo fuera de ella. Son las variables externas que hablábamos en un principio cuando abordábamos el término análisis de la competencia. Entonces, sí es importante identificar a estos eventos. Estos eventos pueden traernos consecuencias negativas o puede venir un impacto negativo en la operación de las organizaciones. Un ejemplo claro es el mercado cambiario. Todos los días estamos recibiendo cuál es la cotización de nuestra moneda ante otras monedas a nivel global. Y si la empresa tiene operaciones de comercio exterior o requiere utilizar esa base de cotización para su comercialización, en ese momento lo primero que se debe hacer es precisamente checar cuáles son las cotizaciones del día. Y entonces con base en esto saber qué es lo que puede pasar
para que entonces podamos tomar nuestras providencias y evitar un impacto negativo fuerte en la medida que se pueda. No se puede controlar, repito, pero sí podemos prevenir alguna contingencia o algún acontecimiento que pueda afectar gravemente a nuestra organización. Bien, pasemos a identificar qué son las oportunidades. Las oportunidades son esas situaciones o acontecimientos, pero positivos, que se encuentran fuera de la organización, esas variables externas que de alguna u otra forma a mí me puedan beneficiar, son oportunidades e impactan directa o indirectamente en la organización y en las decisiones que se puedan tomar dentro de la misma. Dice la lámina que son una serie de mecanismos organizados dedicados a reunir, a clasificar y a difundir información que nos es útil de manera potencial. Y bueno, esa utilidad es para quienes quieran realizar negocios de variados tipos de especialidades, sectores y ámbitos, ya sea territoriales, pero que sean muy diversos. Hablemos de un ejemplo mejor en particular. Cuando una empresa se da cuenta que en el mercado donde se maneja o donde desarrolla sus actividades surge una necesidad específica de cliente, esa es una oportunidad. Y es una oportunidad si la empresa la determina o la identifica a tiempo y tiene un bien o un servicio que pueda satisfacer de manera inmediata precisamente esas necesidades. Hagamos un recuento. Hace algunos años los radiolocalizadores o los beepers eran muy famosos y eran una herramienta muy utilizada por muchas empresas, incluso a nivel personal. Empresas como Sky, por ejemplo, tenían esa oportunidad de que uno llamaba por teléfono, daba uno el mensaje y por vía radiolocalizador le llegaba a la persona y podía rectificarlo. Fue una de las avances de la tecnología que muchas empresas y muchas personas aprovecharon por algún tiempo corto. ¿Cuál fue la oportunidad de negocio? Las empresas celulares se dieron cuenta que podían desarrollar tecnologías que apoyaran a este tipo de mensajes instantáneos. Y entonces empezaron a manejar los celulares para recepción y para envío de mensajes personales, evitando tener que marcar un número telefónico y hablar con una operadora o un operador de telefonía para que entonces hiciera o pasara nuestro mensaje. Esto vino a cambiar radicalmente el uso de los radiolocalizadores, porque entonces las personas cuando tenían un celular preferían tener acceso directo a su aparato telefónico y enviar sus mensajes, porque muchas veces, bueno, pues podrían ser mensajes personales o privados o confidenciales. Entonces, en vez de hacer una llamada telefónica, muy fácil teclear en el teléfono celular y poder enviar mi mensaje instantáneo. Ahí estamos hablando de una oportunidad de negocios que estas precisamente compañías celulares aprovecharon y entonces ya nos venden teléfonos celulares con esta opción de mensajes instantáneos. Esas son entonces las oportunidades de negocio en las que toda empresa debe estar al pendiente. Hablando, por ejemplo, de productos domésticos, los detergentes hace muchos años eran detergentes comunes con base en 1 o 2 ingredientes y nos servían pues para la limpieza doméstica de trastes o de ropa y se utilizaba normalmente uno para hacerlo multiusos. Hoy en día las empresas se han dado cuenta que las amas de casa buscan algo más que una simple ropa limpia o unos trastes limpios y entonces empiezan a generar o a desarrollar una serie de productos que avalan precisamente esta satisfacción de necesidades y en vez de que utilices 2 o 3 productos distintos para la limpieza de tu hogar, en uno solo lo puedes tener. Esa fue una excelente oportunidad de negocio que estas compañías han sabido aprovechar. Pasemos a la siguiente lámina y entonces abordemos el punto 3.2 que nos habla de cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles. Vamos a definir cada uno de ellos. Cuando hablamos de puntos fuertes, hablamos de un término llamado fortaleza. Las fortalezas son situaciones que surgen dentro de la organización y que son totalmente positivas. Son todos esos elementos que le dan fuerza y que le dan consistencia interna a la organización. Y que gracias a estos elementos
positivos internos, bueno, pues se pueden enfrentar muchas situaciones externas. Hablemos, por ejemplo, de un capital perfectamente bien establecido y bien manejado que apoye a la empresa a hacer, por ejemplo, nuevas inversiones. También la lámina nos comenta que las fortalezas, bueno, pues son actividades que se realizan dentro de una empresa con un alto grado de eficiencia. Una fortaleza de una compañía puede ser su capacidad de producción. Ellos pueden tener una capacidad de producción muy grande al día o semanal o mensual y que esto les sirve para poder satisfacer las necesidades de sus clientes. Esto podría ser también otro de los ejemplos. En contraparte, hablaremos de los puntos débiles. Los puntos débiles son situaciones internas, pero negativas, que de alguna u otra forma pueden afectar nuestra capacidad de trabajo dentro de la organización. La lámina nos comenta que los puntos débiles son situaciones que surgen dentro de una organización y bueno, pues que resultan evidentemente negativos. También nos dice que son actividades que se realizan dentro de una empresa, pero con un bajo grado de eficiencia. Si hablamos de una empresa X, podría tener una fortaleza en cuanto a su capacidad de producción, como lo dije hace un momento. Pero pensemos que tal vez una debilidad podría ser que su capacidad de arrastre es mínima. Esto es, que no cuenta con suficiente parque vehicular para poder entregar en tiempo y en forma los pedidos que sus clientes le hacen de forma habitual. Entonces, retomemos, puntos fuertes y puntos débiles se dan dentro de la organización. Para hacer esta conjunción de lo que son amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades, existe una herramienta administrativa muy manejada actualmente que se llama análisis FODA. Comenta la lámina que el análisis FODA es una herramienta muy sencilla de utilizar, no implica costos altos y es una de estas herramientas que se utilizan con mucha frecuencia dentro de las organizaciones y que precisamente permite realizar este análisis, clasificar negativa y positivamente aspectos internos y externos de la empresa para que con base en este análisis se tenga la capacidad o se tenga la suficiente información y establecer objetivos que sean alcanzables, que sean medibles y que sean acordes a la realidad de la organización, tomando en cuenta las variables externas no controladas por la organización y también las variables internas que sí pueden ser controladas por la organización, pero que es necesario hacer la diferenciación entre positivo y negativo. Van a encontrar ustedes en la lámina un cuadro muy sencillo donde se está manejando por columna aspectos positivos, aspectos negativos y por renglón el aspecto interno, el elemento o factor interno y factor externo. Si ustedes se dan cuenta, el primer cuadro superior izquierdo nos habla de las fortalezas, puntos positivos internos. El siguiente son oportunidades, puntos positivos externos. El siguiente cuadro, el cuadro superior derecho, nos habla de debilidades, son aspectos negativos internos o dentro de la organización. Y por último hablamos de amenazas, aspectos negativos pero que están fuera de la organización. Si vemos el acomodo o las letras iniciales de cada uno de los términos, encontraremos que están en negritas y nos hablan de un FODA. Esto nos puede servir, es un sencillo juego en cuanto a lo que es el acomodo de palabras y de letras para identificar que el FODA lo podemos armar de esa forma y automáticamente memorizarlo como tal. Aspectos positivos, negativos, internos y externos. Y entonces el hablar del término 3.1 y 3.2 que son aspectos positivos, aspectos negativos, internos y externos, pues nos lleva a platicar respecto al análisis FODA. En esta lámina vamos a abordar algunos términos importantes. ¿Para qué nos sirve manejar un análisis FODA dentro de la organización? Bueno, pues tiene muchas o múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los departamentos de una organización y aplicado a las operaciones del mismo. Por ejemplo, puede servirnos para hacer un análisis FODA de productos, puede también manejarse un análisis FODA del mercado, de un producto mercado, la combinación de ambos,
También podemos hacer análisis FODA en cuanto a lo que se maneja como línea de producto. Se puede hacer por corporación, se puede hacer a nivel empresa, se puede hacer a nivel división dentro de las empresas o se puede hacer a través de las unidades estratégicas de negocios. La lámina comenta muchas de las conclusiones obtenidas como resultado precisamente de este análisis FODA podrían ser una serie de elementos que nos van a dar mucha utilidad o nos pueden ser muy útiles, para entonces poder analizar nuestro mercado, analizar nuestros productos y poder establecer esas estrategias de mercadeo que son acordes a lo que yo soy, a lo que yo tengo y a cómo tengo que enfrentar precisamente a mi mercado, cómo yo puedo satisfacer las necesidades de mi mercado y mi consumidor meta. Y esa calificación, bueno, pues debe ser o podría ser incluso también incorporada para nuestros planes de negocios. Es importante hacer una breve reflexión. Nuestras empresas, las empresas mexicanas, no podemos seguir trabajando de acuerdo a cómo nos vayan pidiendo los clientes las cosas, cómo nos vayan pidiendo los clientes o nos vayan extendiendo sus necesidades o sus carencias. Hace muchos años, por ejemplo, podríamos hablar de productos para jarcería. Vamos a hablar de productos para jarcería. Es un señor que llega de provincia, es un caso real, es un señor que llega de provincia y bueno, ve la oportunidad de negocio. Él sabía hacer escobas porque en su pueblo natal se aprendió el oficio de fabricar escobas manuales. Y entonces él empezó a comprar su material, empezó a fabricar en forma artesanal totalmente sus escobas y entonces cuando ya tenía un número suficiente de escobas lo que hacía era salirse a los mercados cercanos a donde él vivía y empezar a ubicar cuáles eran los locales que vendían jarcería. Ahí empezaba a vender sus escobas. Cuando regresaba a visitar a sus clientes, estos ya le pedían no solamente escobas, sino más productos. Entonces este señor vio la oportunidad de negocio, empezó a invertir un poco de dinero, el poco dinero que tenía, y bueno, poco a poco fue creciendo en este gran mercado. Pero vemos que ese crecimiento se dio porque había una necesidad o una carencia, y él supo aprovecharla como oportunidad. Hoy es una empresa que tiene grandes utilidades, es una empresa que sigue trabajando, pero bueno, pues ya ha diversificado sus productos, es una empresa mediana, es una empresa mexicana. El señor invitó o integró a sus hijos a este negocio tan interesante y bueno, pues sigue en crecimiento, pero este crecimiento se ha dado después de algunos años aplicando algunas técnicas de administración. Yo no dudo que seguramente se detuvieron a hacer un análisis FODA y realmente a clasificar qué aspectos positivos y negativos yo tengo dentro de mi organización para que entonces pueda funcionar de una mejor forma. Entonces es importante que no solamente nos dejemos llevar por las corazonadas o por los impulsos o porque conocemos muy bien el mercado, porque estamos inmersos y tenemos información constante. También echar mano de estas sencillas herramientas. Por ejemplo, el análisis FODA, les comentaba hace un momento, no es un análisis costoso, no requerimos años o requerimos bases de datos muy elaboradas o muy estructuradas para poder armar esto. Yo creo que con una visión clara, con una visión precisa, con toda la honestidad y con el apoyo de los gerentes o responsables involucrados dentro de la organización, o por ejemplo, si vamos a hacer un análisis FODA de productos, bueno, pues vamos a invitar al gerente de marca o a la persona que se dedica a las actividades de mercadotecnia o a los vendedores incluso, que ellos son quienes conocen el mercado y sus necesidades. Vamos a hablarle a nuestros responsables del área de operaciones y de producción y vamos a integrarnos, por ejemplo, con el área de entrega de productos, con el área de transportes y con el área de embarques, para que entonces tengamos la oportunidad de sentarnos a platicar brevemente y decir, bueno, ¿cuáles son tus aspectos positivos? ¿Cuáles son tus aspectos negativos? Y poder establecer con una mayor claridad y con algo muy sencillo en lo que se refiere a un análisis FODA. Bien. Continuemos entonces. Pasemos a nuestro tercer punto, que es participación de mercados. ¿Qué es la participación de mercado? Bien, la participación de mercado es una comparación que las empresas tienen oportunidad de hacer, pero desde el punto de vista ventas totales. Y vamos a hacer esa comparación
con las ventas totales de la industria en general. Cuando hablamos de participación de mercados, automáticamente se nos viene a la mente este elemento, esta gráfica que se llama pie o pie, y que vemos como si fuera un pastel y cómo se va dividiendo ese pastel. Entonces, en el argot o en un lenguaje un poco más coloquial dentro de lo que es área de ventas y mercadotecnia, bueno, pues hablar de participación de mercado es saber qué pedazos tienes del pastel, qué pedazos son tuyos como participación de mercado y cuánto estás vendiendo de acuerdo a ese pedazo de mercado al que tú estás atendiendo y que te está reportando evidentemente como ventas totales. Hay muchas herramientas por las cuales nosotros podemos conocer la participación de mercados. Elegí para esta ocasión y hacerlo extensivo con ustedes la explicación de lo que es la matriz de crecimiento-participación de Boston Consulting Group. Esta es una de las matrices más conocidas, reconocidas y utilizadas con base a éxitos. También tiene limitaciones, un poquito más adelante lo hablaremos, pero es de las matrices más conocidas y más sencillas de armar. Boston Consulting Group la desarrolla hace unos años y nos sugiere una sencilla definición como herramienta que permite analizar las operaciones de una empresa diversificada y percibirla como un portafolio de negocios. ¿Qué será un portafolio de negocios? Son todos esos productos, bienes y servicios que una unidad estratégica de negocios puede manejar y está presentando o está ofreciendo a su mercado y a su consumidor final. Si ustedes observan la lámina, van a ver una matriz en donde encontramos 4 elementos, una estrella, encontramos una persona con un signo de interrogación, encontramos una vaca y encontramos la imagen de un perro. Cada una de estas imágenes es una unidad estratégica de negocios. En esta unidad estratégica de negocio nosotros vamos a identificar o vamos a agrupar más bien cuáles son los productos estrellas de una empresa, cuáles son los productos vaca, cuáles son los productos interrogación y cuáles son los productos perro. ¿Esto qué implica? Pasemos al pizarrón para hacer una breve explicación y poder entender con mayor claridad lo que se refiere a la matriz de Boston Consulting Group. Estamos hablando de que tenemos 2 ejes. En el eje del crecimiento nosotros vamos a encontrar un nivel alto y un nivel bajo. Y en la línea de las X vamos a encontrar la participación o identificaremos la participación relativa de mercado. Encontramos de la parte izquierda los niveles altos y en la parte contraria los niveles bajos de participación relativa. Y entonces este cuadrante está dividido en esos 4. Vamos a identificar como número 1 la estrella, número 2 la interrogación, el número 3 la vaca y el número 4 el perro. Entonces vamos a partir de esta idea, crecimiento versus participación relativa del mercado. Y con base en estas 2 vertientes vamos entonces a identificar cuáles son productos estrella, productos vaca, productos de interrogación y productos perro. Revisemos nuestra siguiente lámina y entonces precisamente habla de las 2 dimensiones que les acabo de mencionar. El índice de crecimiento de la industria que encontramos en el eje de las Y indica la tasa de crecimiento anual del mercado de la industria a la que pertenece la empresa. Por el contrario, nuestro eje de las X nos habla de la participación relativa en el mercado. Y esta participación se refiere a la participación de mercado de esa unidad estratégica de negocios que tiene, o más bien comparada o relacionada con su competidor más importante. Y vemos y retomamos que está dividido en alto y en bajo, tanto nuestro crecimiento como nuestra participación relativa. También nos sugiere que estas expresiones vienen en escalas logarítmicas. Ahí, por ejemplo, les incluí una lámina donde hablamos de este pastel, de esta participación y cómo este pastel o este gran mercado se divide dentro de las empresas o con las empresas que están compitiendo en el mismo.
Vamos a definir cada una de ellas. Cada uno de estos 4 elementos que conforman nuestro cuadrante las vamos a identificar como las unidades estratégicas de negocios. Y bueno, estas unidades estratégicas de negocios nos sirven precisamente para hacer una planeación y saber qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a flujo de efectivo y en cuanto a otras estrategias en el sentido de seguir apoyando económicamente, seguir impulsando su participación o retirarlos del mercado. Vamos a verlo poco a poco. Iniciemos definiendo cada una de estas unidades estratégicas de negocios. Empecemos con la primera. En el cuadrante 1 encontramos a los negocios estrella. La lámina nos comenta que representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad de la empresa. Y esto a largo plazo. Las divisiones que tienen una considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria deben captar bastantes inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes. En otras palabras, y para hacer más sencilla la explicación, ubiquemos a las estrellas con un alto crecimiento dentro de la industria y una alta participación relativa de mercado. Son todos aquellos productos que las empresas están lanzando, que estamos inyectando una cantidad interesante de dinero en cada una de ellas y bueno, pues que en ese momento ocupan el estrellato de este portafolio de negocios. Un ejemplo, podríamos manejar a la empresa Coca-Cola, que es una empresa y son productos muy conocidos por todos nosotros. Actualmente uno de sus productos estrella será Coca-Cola Cero. Coca-Cola Cero se está buscando que tenga un alto crecimiento dentro de la organización y que también aporte una alta participación de mercado, ¿sí? Y bueno, hay una particularidad y una característica muy importante que mencionar en los productos estrella. Los productos estrella a largo plazo, como comenta la lámina, se convertirán, si los manejamos adecuadamente, en los productos vaca de la empresa. Vamos a ver entonces nuestra siguiente lámina. A las vacas las vamos a encontrar en el cuadrante número 3 y estas tienen una parte grande de participación relativa del mercado. Tienen una alta participación relativa del mercado, pero ya no tienen el crecimiento que, por ejemplo, tienen los productos estrella. ¿Esto qué quiere decir? Que ya están compitiendo en un mercado con un bajo crecimiento. Son normalmente productos maduros, productos que estamos manejando ya de forma habitual dentro de nuestro mercado y que son los que le están aportando todo el dinero o todo el flujo de efectivo necesario para poder apoyar a los otros cuadrantes o las otras unidades estratégicas de negocios dentro del portafolio del mismo. Dice en nuestra lámina, muchas de las vacas de dinero de hoy fueron estrellas ayer. Y esto, bueno, pues para complementar lo que es una unidad estratégica de negocio de estrella. Posteriormente pasará a ser vaca y cuando es vaca, bueno, pues en su momento fueron productos estrella. Refiriéndonos a la empresa Coca-Cola, podríamos mencionar que uno de sus productos vaca, pues son las presentaciones de 2.8 litros. Son presentaciones que hace algunos años salieron al mercado, dada la competencia que hubo cuando Big Cola llega a México con su presentación de 3 litros 3.3 litros. Si ustedes recuerdan, cuando llega a México esta gran presentación, una presentación que no se tenía en esta categoría de refrescos de cola, la compañía Coca-Cola decide lanzar un producto todavía más grande de lo habitual y entonces nos ofrece un producto en un envase retornable que contiene 2.8 litros. En su momento fue el producto estrella para poder enfrentar a su competencia Big Cola, pero con el paso del tiempo y la aceptación del producto en el mercado, deja de crecer, pero sigue teniendo una alta participación y se convierte en un producto vaca del portafolio de negocios de Coca-Cola. Pasemos a la siguiente lámina e identifiquemos cuáles son las unidades estratégicas de negocio. Interrogantes, signo de interrogación. Dice, las divisiones situadas en este cuadrante 2
de interrogación, bueno, pues ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña en cuanto a lo que es su participación, pero que extrañamente tienen un alto crecimiento, están reportando crecimiento aun cuando no logran una participación alta dentro del mercado. Dice la lámina, por regla general, estas empresas necesitan mucho dinero, estos negocios requieren de mucho dinero porque realmente generan poco efectivo. Estos negocios se llaman interrogantes porque la organización tiene que decidir si lo refuerza con dinero precisamente para entonces pasarlos como productos estrella con alta participación y alto crecimiento, o definitivamente los bajan y los retiran del mercado. Esta es una decisión que se debe tomar con base en datos y con base de comportamiento de venta dentro de lo que es el mercado que se está atendiendo. Dice, se tiene que decidir si se refuerza mediante una estrategia intensiva, hablando de penetración en el mercado, desarrollo de producto, que veremos en nuestro siguiente tema, en el tema número 4, o si definitivamente se venden o desaparecen de nuestro portafolio de negocios. Esos son nuestra unidad estratégica de negocios de interrogación. Y vamos al cuarto cuadrante, que se ocupa por los perros. Ahí verán una lámina de un perro, no precisamente un perro muy amigable, sino más bien es un perro de ataque. Pero bueno, la idea o la intención de la lámina es que identifiquemos a estos productos como los que ya tienen una escasa participación relativa del mercado, y también están manejándose o compitiendo, dice la lámina, con un escaso o nulo crecimiento de mercado. Ni siquiera estamos viendo que crezca, y también su participación relativa, bueno, pues está yendo hacia la baja. Y debido a esta posición que es débil, que tanta esta debilidad la estamos manejando interna y externamente de la organización, pues estos negocios normalmente son liquidados, son descartados o recortados por medio de una estrategia que se llama atrincheramiento, que veremos más adelante. La idea o el ejemplo que podríamos manejar con los perros, hace algunos años, muchos años, a México llegó un modelo llamado Volkswagen Sedán, un modelo que por ahí de los años 60 llega al mercado mexicano y se convierte en el automóvil más comprado y más utilizado en nuestro país. Hace algunos años la empresa decide retirarlo del mercado por algunas estrategias y por algunos elementos externos e internos en los cuales pues se manejaba, entre otras cosas, pues ya la incosteabilidad de este producto. Y se hace, recuerdo, una campaña publicitaria muy particular y muy específica en donde se le da el adiós a este automóvil se deja de fabricar y bueno, pues se hace un lote especial de armado de Volkswagen clásicos, aquellos clásicos de los 60, que era un color azul muy bonito, con sus caras blancas, sus llantas, todo cromado. Era cuando el Volkswagen estaba de moda por ahí de la década de los 60, y que hace algunos años retoman este modelo, lo lanzan como versión especial o como una edición limitada del mismo para darle el adiós, y entonces, bueno, pues descartarlo y sacarlo totalmente del mercado. Ya no se produce más el Volkswagen de modelo sedán. Bien, pasemos a nuestra siguiente lámina. Y una vez que ya conocimos cuáles son las unidades estratégicas de negocio de acuerdo a estos cuadrantes ubicados desde el punto de vista crecimiento y participación relativa de mercado, pues revisemos cuáles son las 4 estrategias genéricas que se sugieren para poder tomar decisiones en cuanto a las unidades estratégicas de negocio estrella, vaca, interrogante y perro. La primera estrategia genérica que se sugiere es aumentar la cuota de mercado. Aquí, con base en la información ya obtenida, bueno, pues puede manejarse esa cobertura de forma ofensiva o de forma defensiva. Si la empresa decide manejar la forma ofensiva, pues evidentemente está buscando un incremento en su cobertura de mercado. Si opta por una estrategia de cuota de mercado defensiva, pues es solamente para mantener esta misma
dentro de sus estándares. Tal vez no venda más o tal vez no cubra más mercado del que normalmente hago, pero tomaré en cuenta algunos elementos para mantenerme dentro de la misma, desde el punto de vista cobertura de mercado. La cobertura de mercado es hasta dónde yo puedo llegar con mi producto, a cuántas personas o a cuántos mercados yo puedo ofrecer y seguir ofreciendo mi producto para satisfacer mis necesidades. Esa sería nuestra primera estrategia genérica. La segunda es conservar esa cuota de mercado. Dice nuestra lámina que es la adecuada para productos que están en una etapa de madurez y que encontramos incluso dentro de nuestro cuadrante vaca. ¿Por qué? Porque tienen grandes cuotas de mercado relativas debido a que en dicha etapa los hábitos de compra de nuestros consumidores, bueno, pues ya son más estables. Ya la gente está acostumbrada a comprar precisamente la presentación de Coca-Cola de 2.8 litros. Sabemos que ya no vamos a vender más de lo habitual. ¿Por qué? Porque el consumidor ya está acostumbrado a comprar una cierta cantidad de este mismo producto en forma mensual. Y entonces cambiar e intentar de que en vez de que me compre mi consumidor un promedio de 4 Coca-Colas a la semana, me compre 8, pues estará un poquito difícil. Mejor busco algunas otras alternativas y lo que hago es conservar la venta de ese producto en etapa de madurez y que es la vaca o es el generador de efectivo de la compañía. Dice, es la estrategia más adoptada, siempre planteándose cuál es la manera más rentable precisamente de mantener esa cuota de mercado. Y entonces Coca-Cola, por ejemplo, para hacer este apoyo, lanza campañas publicitarias donde nos invita a tomar el refresco en familia a la hora de la comida, por ejemplo. Ahí es donde estamos reforzando la idea de que se mantenga esa familia comprando 4, 6, 8 o 10 Coca-Colas. No sé cuál sea el hábito de compra de estas familias de forma mensual y que no me cambie por otra de las marcas competidoras, por ejemplo. La tercera estrategia genérica nos habla de la estrategia de cosechar. Dice la lámina, consiste en maximizar los beneficios a corto plazo y el cash flow dejando que la cuota de mercado disminuya. Para llevar a cabo esta estrategia es necesario reducir los costes al máximo. Es la estrategia más apropiada para la gama de productos que tenga una reducida cuota de mercado en mercados con poco crecimiento. Y si hablamos de mercados en poco crecimiento, pues estaremos hablando tal vez de productos interrogantes, ¿sí? Vamos a sacar ya lo último, vamos a aprovechar más bien cuáles son las últimas utilidades o el efectivo poco o mucho efectivo, más bien es poco efectivo que podamos lograr a través de la venta del producto, para entonces pues empezar a reducirlo poco a poco y ya después determinar si lo retiro o tal vez lo sigo manteniendo. Y la cuarta estrategia genérica que nos sugiere nuestra última lámina de esta quinta sesión es la estrategia general del retiro. Dice así, consiste en liquidar el producto, ya que los recursos podrán ser utilizados mejor en otra parte. Se deberá aplicar a aquellos productos de estrategia con una cuota de mercado inferior a la crítica. Es cuando estamos hablando, por ejemplo, de los productos perro, productos que tienen un bajo crecimiento, productos que tienen una baja participación relativa de mercado y bueno, pues que esto nos está dando la pauta como ejecutivos o como tomadores de decisiones que es necesario decirle adiós. Es, por ejemplo, el caso que les comentaba hace un momento de decirle adiós al Volkswagen Sedán y hacer toda eventos de relaciones públicas, hacer campañas publicitarias muy interesantes, en donde se le ha dicho adiós. Hay otra que les puedo comentar. Había algunos espectaculares donde decían si Jimi Hendrix se retiró pronto, si John Lennon se fue pronto, que eran de los clásicos y muy ad hoc a los momentos en que el Volkswagen Sedán en México era toda una moda. Pues también el que se tiene que ir es Volkswagen Sedán. Ahí entonces es cuando vemos precisamente aplicada esa estratégica genérica de producto, en donde, bueno, pues esta unidad se dice adiós y entonces partimos hacia nuevos desarrollos de producto. Bien, para resumir, en esta sesión hablamos de la importancia que tiene analizar las características de nuestra competencia. Si nosotros pertenecemos o estamos inmersos en una empresa donde debemos y tenemos la obligación de estar enfrentando
o liderando a nuestro mercado con nuestros competidores, bueno, pues será necesaria la práctica de este análisis en forma constante y tenemos la oportunidad de hacerlo, por ejemplo, a través del análisis FODA. Recordemos que el análisis FODA es establecer cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes, internos o externos de una organización. Un ejemplo podríamos manejar en el análisis FODA si retomamos este refresco Coca-Cola presentación 2.8 litros. Una fortaleza es precisamente la capacidad de producción de la organización. Si estamos hablando, y lo habíamos comentado en alguna otra sesión, que nuestro país es el primer país consumidor de refrescos a nivel mundial con un consumo de 150 litros anuales per cápita, pues estamos hablando de una capacidad instalada muy interesante. Y también otra de las fortalezas no solamente es producirlo, sino integrarlo. Una de las fortalezas de la empresa Coca-Cola, de las franquicias que tienen esta licencia de Coca-Cola, pues es contar con una capacidad de arrastre adecuada. Si nosotros empezamos a revisar como esta fortaleza, encontramos que tienen el suficiente personal para poder visitar una cantidad muy interesante de misceláneas o tiendas de barrio o las tienditas de la esquina de las colonias y también llevar el producto que se esté comprando constantemente. A veces es hasta 2 veces al día, depende del lugar y depende del tamaño de la tienda. Hay veces que los repartidores de este producto pueden pasar hasta 2 veces al día y poder establecer su producto adecuadamente. Esas serían unas de las fortalezas, de los puntos internos positivos que hacen precisamente que se logre una alta eficiencia dentro de la organización. ¿Podríamos hablar de alguna debilidad del producto Coca-Cola? ¿De algún aspecto interno negativo? ¿Podríamos aventurarnos o ejemplificarlo a través de algunos problemas que pudiesen tener de manera interna como recursos humanos? A lo mejor tienen algún problema de administración de recursos humanos o será necesario puntualizar algunos elementos de relación sindicato-empresa. Si hubiese algún problema en este sentido, entonces podríamos tomarlo como una debilidad. No podríamos imaginarnos al mercado sin Coca-Cola, ¿verdad? Pero pensemos que a lo mejor los obreros o las personas que pertenecen a un sindicato y que trabajan en esta organización tuviesen problemas obrero-patronales y dejaran de trabajar. Esto sería un punto interno negativo muy fuerte que afectaría y que bajaría la eficiencia dentro de la organización. Repito, estoy hablando de un caso fortuito o de un supuesto hipotético. No estoy hablando de que sea verdad. Ok. Si nosotros identificamos, por ejemplo, alguna oportunidad de negocio, podría ser que Coca-Cola identifique nuevas necesidades o gustos o preferencias no manifestadas por los consumidores actuales. Y entonces se le ocurra hacer nuevos productos o generar nuevos productos. Hace algún tiempo había por ahí un proyecto de lanzar por parte de Coca-Cola una bebida con sabor a té verde. Hablando de esta modalidad de que las personas debemos cuidarnos físicamente, nuestra salud. Bueno, pues Coca-Cola pensó en lanzar un refresco con té verde. Se quedó en proyecto hasta donde yo sé, no ha pasado nada más. Sería interesante que ustedes también buscaran en internet qué ha pasado con esta versión de bebida en té verde que iba a lanzar Coca-Cola, si mal no recuerdo, hace un par de años, y que bueno, pues definitivamente se quedó en un proyecto. Incluso uno de los beneficios del producto era ayudar a las personas a bajar de peso. Se oía interesante, pero hasta donde yo sé ya no pasó nada más. Y bueno, una amenaza dentro de lo que es el mercado, pues es, por ejemplo, la economía doméstica que se pudiese ver en un momento dado en algún mercado afectada por situaciones financieras o económicas negativas dentro de un país o dentro de una región, podrían en un momento dado ser una amenaza para Coca-Cola porque las personas ya no podrían tal vez comprar la cantidad normal que compraban de producto y tal vez tengan que restringir sus compras. Si compraban 5, tal vez puedan comprar 3, 2 o tal vez no puedan llegar a comprar
más que un solo o ya ningún producto. Esto podría ser una amenaza en cuanto a lo que lo relacionamos con variables externas, que la economía pueda afectar más a un sector o a una región o a un mercado determinado y que esto surja como una amenaza y como un impacto negativo a la organización. ¿Ok? También revisamos como participación de mercado, para finalizar esta sesión, esta breve reseña, hablamos de participación de mercado y abordamos nuestra matriz Boston Consulting Group. Ustedes pueden encontrar mucha información dentro de lo que son buscadores en internet, pueden buscarlo como matriz BCG o como matriz crecimiento y participación relativa de mercado. La única sugerencia es que busquen, como ya también había comentado en algún momento, alguna liga de alguna universidad o alguna revista reconocida o algún artículo reconocido. Hay algunas que como wikis están recibiendo información constantemente, la van sumando a sus bases de datos, pero no sabemos cuál es la fuente original. Entonces, lo más recomendable, si quieren saber más, si quieren tener una visión mucho más amplia de lo que es matriz Boston Consulting Group, pues les sugiero hacer este tipo de investigación. Espero verlos en la siguiente sesión. Gracias.